en qué consiste el tema, ¿verdad? Al igual que los estimados, los costos estándar se calculan antes del proceso de operaciones fabriles. ¿Por qué? Porque la persona, el contador de costos o el ingeniero que está a cargo del proceso productivo va a hacer una estimación, por decirlo así, un presupuesto de cuánto van a salir los costos de ese determinado lote de productos. Por eso es que se dice que es antes de que ya el proceso esté inclusive en funcionamiento, por decirlo así. Determinan de una manera técnica el costo unitario de un producto basados en eficientes métodos y sistemas y en función de un volumen dado de actividad. Son costos científicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. Los costos estándar contables no necesitan incorporarse al sistema de contabilidad. Los estándares de costos de fabricación generalmente están integrados de manera formal dentro de las cuentas de costos. Cuando esto ocurre, los sistemas se conocen como sistemas de contabilidad de costos estándar. Entonces, hay un margen y una constante de los costos que se van generando en la producción. Por eso se les llaman estándar. Hay una base por la cual la empresa ha determinado que esto es más o menos mi costo de producción. Y con eso, más o menos, así, no muy variado, ellos determinan y proyectan la utilidad y proyectan un crecimiento para la empresa o proyectan en un nuevo mercado, etc. Con esto ellos pueden tener muy buenos insumos para la empresa. Se establecen bajo los rígidos principios de calidad, cumpliendo el rol de costos objetivos, informando al administrador sobre el grado de cumplimiento de la planta de estos costos. Esta misión lo convierte en la unidad de medida de la eficiencia fabril. Vean que está hablando que altos, rígidos principios de calidad en toda empresa chiquitita y más, con más razón, las grandes, tienen que tener esos estándares de calidad bien establecidos. No sé si ya en gestión vieron las ISO. Ya lo vieron, ese tema. Sí, profe. Ok, ese es uno, así como muchos, como el Six Sigma, hay otros sistemas de calidad que ayudan a la empresa a tener esos altos estándares y poder tener una estabilidad mucho mejor para la empresa y que de ahí se puedan tomar decisiones y que pues la empresa vaya creciendo o bien vaya diversificando de su nicho, el mercado, porque puede ser que constantemente, dependiendo del producto que estén fabricando, ahorita, en medio de la pandemia, por ejemplo, no sea muy rentable. Entonces se han tenido que reinventar y hacer otras cosas o mejorar el producto o el servicio que estén dando. Han visto que ahora está mucho las compras en línea, que ahora uno va a un lugar como por ejemplo la Universal y encuentra cosas de supermercado. Se han tenido que hacer muchas, está bien, son ejemplos de empresas que no son productivas, pero que se han tenido que renovar, porque es parte de lo que el mundo les ha dado la línea, ¿verdad? Para seguir. Así las empresas de producción. Ahora que está en auge, pues las empresas que elaboran mascarillas. Claro, ya ahora no tanto las caretas, ya esas pasaron un poco, pero ahora las mascarillas es el boom. Entonces esa empresa textil que tal vez solo hacía uniformes, ahora ya, y escuela por ejemplo, ya no van a tener que hacer tanto eso, sino empezar a irse por el lado de mascarillas. Entonces, esos estándares y esos lineamientos que la empresa va adquiriendo le ayudan para tomar decisiones. Y los estándares tienen que ser rígidos, o sea, tratar de que sean reglas establecidas muy claras y que no haya, que los errores sean mínimos, que los cambios sean mínimos, ¿verdad? Para que pueda ser medible. Los costos estándar son lo contrario a los costos reales. Estos últimos, es decir, los reales, son costos históricos que se han incurrido en el periodo anterior.
¿verdad? Porque estamos hablando de la historia, ¿verdad? Lo que ha pasado, de lo que pasó ayer, lo que pasó el mes pasado, ¿verdad? Por lo tanto, los estándares se visualiza, se proyecta. En caso que los reales fue lo que pasó el mes anterior, el año anterior. Por lo tanto, ya han ocurrido, ¿verdad? Ya se tiene un precedente de lo que pasó. La diferencia entre el costo real y el costo estándar se denomina la variación. Ve que aquí es, y se los puse y se los subrayé en negrita porque esto es la variación. En palabras simples es esto. Lo que usted estimó, lo que usted proyectó versus lo que realmente se dio. A eso se le llama variación. Las variaciones indican el grado en que se ha logrado un determinado nivel de actuación establecido por la gerencia. ¿Verdad? Ese grado es, dependiendo de lo que estemos midiendo, si está bien, si está mal, si está regular, ¿verdad? Eso nos va a generar un análisis o el cálculo de variaciones de los diferentes elementos. Las variaciones pueden agruparse por departamento, por costo o por el elemento del costo, como por ejemplo el precio y la cantidad. El grado en que puede controlarse una variación depende de la naturaleza del estándar, del costo implicado y las circunstancias particulares que originan la variación. ¿Verdad? Esta variación va a estar afectada por muchos aspectos y de un mes a otro puede ser muy drástico el cambio. Por lo tanto, es importante siempre tomar en cuenta esto de las variaciones. Para su diseño es necesario el trabajo conjunto de ingenieros industriales y especialistas en costos, porque se nutre de los dos componentes, uno físico, que son las cantidades, y otro monetario, que serían los recursos financieros. Ya es un engranaje entre los dos aspectos, lo que está físicamente, lo que sucedió físicamente y lo que costó eso. La evaluación de una gestión necesita una base o patrón de comparación. Relacionar los costos de un mes con el anterior o de otro periodo suministra información inadecuada, porque los datos del mes con el cual se compara seguramente tienen incorporadas ineficiencias propias de dicho periodo. Además, el cambio de los métodos de fabricación agrega otro factor que invalida la comparación. Hay circunstancias que ahorita en noviembre del 2020 son completamente distintas a noviembre de 2019. Hay muchas variables que no son comparables unas con las otras, como por ejemplo la afectación de la pandemia. En el año pasado, 2019, noviembre de 2019, no estábamos en esta situación de 2020. Por lo tanto, hay muchísimos factores que no pueden ser comparables de un periodo a otro. ¿Que los tenemos que tomar en cuenta? Por supuesto que sí. Por lo tanto, cuando hacemos un análisis de comparación de un periodo a otro, tenemos que tratar de que sea muy similar uno con otro, ¿no? Porque si ustedes ahorita se sientan a sacar una variación de la producción de noviembre de 2019 versus noviembre de 2020, pues va a haber una variación enorme entre una y otra. Más si es una empresa como un bar o es una empresa como, por ejemplo, parque de diversiones, que ha estado cerrado todo el año prácticamente, ¿verdad? Son empresas que se han visto muchísimo afectadas con el tema del COVID y así los restaurantes y así muchísimas empresas, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer un análisis de variación de costos de un restaurante que siempre pasaba full, que probablemente noviembre y diciembre del 2019 eran sus mejores temporadas porque estaba el aguinaldo, porque estaba fin de año, pues este noviembre y diciembre de 2020 va a ser muy diferente, lamentablemente, para ellos. Por eso es que ese párrafo es importante que lo sepan, que lo tengan presente, ¿verdad? Los costos estándar no solo sirven de referencia, sino también como guía de trabajo, ¿verdad? Las estimaciones, o sea, los costos estándar que hagamos, que calculemos, es importante porque con eso nos ayudará a saber, a marcar marcar la cancha, perdón. Si ustedes van al supermercado, ustedes presupuestan tanto para traer de comestible. Eso es un costo estándar, digamos. Ustedes están diciendo, tengo 20,000 colones y tengo que ver qué traigo con eso, no puedo pasarme de ahí. Algo así es, digamos, los costos estándar. Y es una guía, ¿verdad? Porque ustedes van al supermercado y ya saben que no pueden pagar ni un colón más porque no tienen, de hecho.
Ahora bien, si más bien se ahorró, entonces usted sabe que de la lista que tenía puedo traer otra cosita más, ¿verdad? Porque me alcanzó. O bien deciden ahorrarlo para la próxima vez o para alguna otra actividad que crea conveniente. En este sistema, por su justa forma de cálculo, se parte del principio que el verdadero costo es el estándar y las diferencias con el real son fruto de haber trabajado mal, contribuyendo a una pérdida que se expone en el cuadro de resultados, separado del costo de ventas, para informar con precisión las ineficiencias fabriles y sus causas. De esta manera se cuenta con información para asignar responsabilidades y corregir desvíos. Bueno, si ustedes estiman que van a gastar 20,000 colones y al final tuvieron que pasar hasta la tarjeta de crédito porque se les pasó a 40,000, ustedes eh, tuvieron un costo real de 40,000 y un costo estándar de 20,000. Entonces, esos 20,000 colones que hay de diferencia, ¿verdad? Esa variación que hay entre lo que usted estimó y lo que usted realmente gastó, para la empresa significa que algo falló, de que algo pasó, de que efectivamente si usted tuvo que pasar la tarjeta de crédito por otros 20,000 colones, eh, usted a eso le va a tener que sumar intereses por pago de la tarjeta, por el préstamo del dinero en plástico, ¿verdad? Va a tener que sumarle otras cosas adicionales que para la empresa va a traer algo negativo. Por eso es que se explica acá. Ahora bien, si es al contrario, ¿verdad? Si esa variación es positiva, es decir, si usted, como les dije, si ustedes llevan 20,000, estimaron 20,000, pero todo lo que tenían que comprar lo compraron con 15,000, ahí es diferente. Ahí la empresa más bien tuvo un beneficio. Pero eso es lo que ustedes tienen que analizar cuando están haciendo los cálculos de las variaciones. Saber cuándo es favorable y cuándo es desfavorable para la empresa. Los costos estándar pueden aplicarse en el sistema de costos por procesos y en el de órdenes de trabajo, o sea, el de órdenes específicas. Sin embargo, los estándares se prestan a actividades que tienden a ser rutinarias y repetitivas y en las que los productos tienen que ser estandarizados. O sea, en cualquier sistema de producción se pueden utilizar los costos estándar, ¿verdad? Porque, como les explicaba, es una estimación de lo que es, en lo que se va a incurrir. Ok. Dice fundamentos teóricos, costos estimados, normales y presupuestados y estándar. Los costos estimados, el costo estimado es la cantidad que según la empresa costará realmente un producto o la operación de un proceso durante cierto periodo. Frecuentemente el costo estimado se basa en algún promedio de costos de producción real de periodos anteriores, ajustados para reflejar los cambios en las condiciones económicas, de eficiencia, etcétera, que se anticipan para el futuro. Por lo general, incluyen una cantidad que refleja los desperdicios y deficiencias que se anticipan y que aumentan los costos unitarios y totales del producto y la operación como tal. ¿Verdad? La persona que va a hacer el cálculo de ese costo estimado tiene que tomar todas las variables, tiene que tomar, inclusive tomar en cuenta que van a haber algunos desperdicios, de que va a haber horas extra, de que va a haber incapacidad del personal, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todo eso lo tienen que tomar en cuenta para tener un costo lo más exacto posible. Costo normal significa aproximadamente lo mismo que costo estimado. A veces se le da un significado un tanto distinto de un promedio de costos que se han producido realmente en periodos anteriores únicamente, sin considerar los cambios que se esperan para el futuro. ¿Verdad? Tienen que proyectarse, estas estimaciones tienen que ver el pasado, el presente y el futuro, porque no pueden solo basarse en el pasado, porque hay cosas en el futuro, como una pandemia, que les puede afectar. Habrán otros tipos de afectaciones externas e internas que tienen que ser tomadas en cuenta. Costo presupuestado es igual que costo estimado o costo normal. Costo presupuestado es el costo planeado, que frecuentemente se basa en un periodo de costos pasados ajustados por los cambios que se esperan en el futuro. El costo estándar es la cantidad que
según la empresa, debería costar un producto o la operación de un proceso durante cierto periodo, sobre la base de ciertas condiciones de eficiencias económicas y otros factores. Tipos de normas o estándares. Normas o estándares ideales o teóricos. Son normas dirigidas que en la práctica nunca pueden alcanzarse. Una de las ventajas de las normas ideales es que pueden usarse durante periodos relativamente largos sin tener que cambiarlas o adecuarlas. ¿Verdad? Es como el horizonte, ¿de dónde queremos llegar? ¿Que puede ser alcanzable? Sí, pero es algo más allá, es la visión, es lo que la empresa, a la que la empresa quiere llegar. Periodos de costos anteriores, promedio de costos anteriores, cuando las normas se basan en un periodo de una actuación pasada, tienden a ser flexibles. Los costos promedios anteriores pueden incluir deficiencias que no deben incorporarse a las normas. Si se sigue este procedimiento, es aconsejable reemplazar gradualmente las normas por otras que representan un nivel de actuación más significativo. Como les decía, hay errores, hay cosas que no podríamos decir que siempre van a pasar. Pueden ser eventuales de ese momento, de ese año, de ese mes o de esa semana. Puede ser algo muy particular de ese momento. No podemos tomarlo en cuenta para un costo estándar o un costo presupuestado porque es algo muy, muy específico de ese momento. Solo ese momento pasó y listo. Hay otros que se pueden dar que son muy comunes, ¿verdad? Que puede ser, dependiendo de ejemplo, esto de las mascarillas, que es muy común, que puede pasar que una máquina se dañe, una máquina de coser se dañe, que es muy normal, pero no es tan común que, por ejemplo, una persona cortando o en una guillotina muy filosa se cortó toda la mano, ¿verdad? Por decirlo así. Pues sí, puede pasar, pero no es tan común de que suceda siempre, ¿verdad? Eso implica muchas cosas. Por lo tanto, hay situaciones que no podemos arrastrar para hacer los cálculos de proyección. O sea, no podemos decir, sí, todos los años o todos los meses alguien se me va a cortar la mano, ¿verdad? Y se la va a amputar. No podemos decir eso, ¿verdad? Entonces sí hay que analizar muy bien qué aspectos del periodo anterior, del histórico, tomamos para poder hacerlo, tomar en cuenta para nuestras proyecciones. Normas regulares. Una norma regular se basa en las futuras probabilidades de costos bajo condiciones económicas y de operaciones normales. Tienden a basarse en promedios pasados que han sido ajustados para tomar en cuenta las expectativas futuras. Una de sus ventajas es que no requieren ajustes frecuentes, ¿verdad? Que los regulares, ¿verdad? Lo que normalmente puede pasar, que una máquina se dañó, que bueno, la electricidad no podemos decir tampoco, pero alguna situación que podría suceder, que se escaseó el material eh, porque hubo un huracán o algunas cosas así. Bueno, sabemos que vivimos en un país muy afectado por ese tipo de cosas. Vea que ahorita estamos pues, atravesando por un fuerte este, problema climático que es el ETA, creo que se llama, ¿verdad? Que eso es algo muy común, normalmente en el año siempre vamos a tener, ¿verdad? Pero si es un lugar que no sucede nunca, entonces ahí sí no se podría tomar como una norma regular, ¿verdad? Para nosotros una norma regular es que estemos afectados por diferentes aspectos climáticos, por la zona en la que vivimos. Alto nivel de rendimiento factible representa el mejor criterio para evaluar la actuación, por lo cual su uso está muy difundido. Incluyen un margen para ciertas deficiencias de operación que se consideran inevitables. Es posible alcanzar o sobrepasar estas normas mediante una actuación efectiva, ¿verdad? Es lo que normalmente sucede. Ventajas de los costos estándar. Pueden ser un instrumento importante para la evaluación de la gestión. Cuando las normas son realistas, factibles y están debidamente administradas, pueden estimular a los individuos a trabajar de manera más efectiva. Cuando las personas saben que hay un control, que se están revisando constantemente los procesos, que se están monitoreando todo
todo el en conjunto. A veces los individuos o lo que tienden los individuos es a sentir que están en un lugar seguro, en una empresa sólida, una empresa que se preocupa por tener estándares de calidad altos y que el personal entonces trate de cometer menos errores, entonces trabajar más efectivamente. Las variaciones de las normas conducen a la gerencia a implantar programas de reducción de costos, concentrando la atención a las áreas que están fuera de control. Si ya algo lo controlaron, algo lo están midiendo, pues atacan otras áreas en las cuales pueden, una de dos, o estar fallando o tienen alto riesgo de que esté fallando, que vayan a fallar. Entonces se enfocan en esas áreas. Son útiles a la gerencia para el desarrollo de sus planes. El mismo proceso de establecer las normas requiere una planificación cuidadosa en áreas como la estructura de la organización, asignación de responsabilidades y las políticas establecidas con la evaluación de la actuación. Las personas que están ahí, por lo general hay un departamento de calidad donde están constantemente revisando, mejorando, buscando la mejora continua de todos los procesos. La empresa tiene que invertir en ellos, invertir hasta inclusive, dependiendo de lo que sea, un programa de calidad para que puedan buscar esa mejora continua. Son útiles en la toma de decisiones, particularmente si las normas de costos de los productos se segregan de acuerdo con los elementos del costo fijo y variables, y si los precios de los materiales y las tasas de mano de obra se basan en tendencias esperadas de los costos durante el año siguiente, y pueden dar como resultado una reducción en el trabajo de la oficina. Es decir, si las personas se sienten más motivadas, más tranquilas, más estables, eh, harán las cosas más rápido, por lo tanto, se podrán sentir que si ya ahora antes se tenían que quedar estudiando toda la semana, ahora tal vez solo una o dos veces a la semana será necesario hacerlo. Ok, como hay cosas buenas, también hay cosas negativas. Tenemos las limitaciones. El grado de rigidez o flexibilidad de los estándares no puede calcularse de manera específica. ¿Verdad? Ahí, como están afectadas por muchas variables y muchas de ellas no son controlables por nadie, ¿verdad? Son situaciones que pasan y listo. A veces no se pueden ser tan rígidas o lo contrario, tan flexibles. Esa es una de las limitaciones. La otra, con frecuencia las normas tienden a adquirir rigidez aún en periodos relativamente cortos, mientras que las condiciones de fabricación cambian constantemente. Las revisiones de las normas pueden ocurrir a intervalos poco frecuentes. Estas revisiones crean problemas especiales relacionados con el inventario. Como buscar la calidad y la mejora constante no es algo sencillo, por lo tanto, las empresas tienen que invertir muchísimos recursos en capacitación al personal, en un sistema que sea adaptable a las condiciones de la empresa, en mejorar infraestructura también, en mejorar procesos. O sea, es un tema muy amplio el tema de calidad. Entonces, eh, la, las, la, las empresas a veces no quieren meterse mucho en este tema porque es mucha la inversión, es mucho el dinero que tienen que invertir y también no solo en todos esos aspectos, sino contratar personal que conozca de temas de calidad. Como nosotros los contadores podemos ir, en una de las ramas podemos irnos por esa rama también, ¿verdad? Donde seamos especialistas en normas internacionales y en todo lo que tenga que ver con calidad. Los ingenieros industriales tienen mucho de esto, mucho conocimiento al respecto. Pero sí, a veces es muy engorroso, muy tedioso todo el proceso de calidad. Donde yo trabajo, ahí no, siempre, no sé, como 4 o 5 veces al año
se hacen auditorías de control de calidad. Entonces le hacen auditorías a los laboratorios, a ciertas unidades. A nosotros en financiero no nos han llegado a hacer evaluación de calidad, pero el poder tener esos certificados de que nos graduamos en tal certificación de calidad, la empresa como tal, ¿verdad? Eso implica o ha implicado que tengamos muchos controles. Por ejemplo, hay mucha documentación que para solicitar vacaciones hay que hacerlo con un machote que ya está preestablecido, que está colgado en un sistema que se llama, ay, si, bueno, ahorita no recuerdo el nombre. Bueno, en ese sistema uno entra al sistema y busca la plantilla de solicitud de vacaciones y es la R25, por decirle un nombre. Y esa hay que descargarla y llenarla y presentarla al jefe. Que para recibir una donación de algo, de un activo, de algo de dinero, hay que buscar la plantilla de donaciones, que es la R50, descargarla al sistema, llenarla y hacer la gestión con eso. Entonces, todo proceso y su proceso tiene un determinado machote. No podemos tener los machotes guardados. Tenemos que cada vez que utilicemos o hagamos un tipo de proceso, tenemos que ir al sistema y descargarlo de una vez, porque ahí tendrá algún cambio, alguna actualización, el machote, entonces ahí está el último, la última versión. Entonces nosotros nos prohíben tener los archivos guardados y que uno diga, ok, tengo el archivo, lo agarro y nada más le cambio la fecha, le cambio algunos aspectos y listo. No, tenemos que ir al sistema, descargarlo y volverlo a llenar desde cero, porque es parte de los aspectos de calidad que requiere. Entonces a veces se vuelve muy engorroso. Eh, Cuando las normas se revisan frecuentemente, su efectividad para evaluar la actuación se debilita. Por otra parte, si no revisan las normas cuando se producen cambios de fabricación importantes, se obtiene una medición o evaluación inapropiada o poco realista. Otra limitación es la inflación que obliga a cambiar constantemente estos estándares. Vea que la inflación no tiene que ver, o sea, la empresa no tiene control sobre eso, es algo económico mundial, es algo del país propiamente y no tiene forma de controlarlo, por lo tanto es una limitación cuando se están realizando los costos estándares. O bien, hay, como les digo, hay cambios drásticos de un año a otro, como noviembre de 2019, noviembre de 2020, que obligaron o van a obligar y obligaron a las empresas a replantearse los costos estándares que ya tenían calculados, porque son completamente distintos, muy drásticos. Aislar los elementos controlables y los no controlables de las variaciones es una tarea sumamente difícil, sí, por supuesto. Durante los últimos años, algunos sociólogos han realizado estudios que arrojan dudas sobre el valor de los estándares como base de la evaluación de la actuación. Sostienen que las normas son opresivas y crean actitudes de resistencia en lugar de actuar como incentivos, ¿verdad? Como una de las virtudes era que algunos tienden a sentirse, algunos funcionarios tienden a sentirse cómodos con sentir una empresa sólida, controlada, una empresa que se siente bien parada. Habrá gente que no les gusta, ¿verdad? Que no les va a gustar, que les pongan controles, que les pongan limitaciones para una cosa, para otra, como dicen, burocracia, ¿verdad? Como hablamos cuando hablamos de las empresas públicas, la burocracia, que tengo que hacer esto, que también tengo que ir allá, y tengo que ir allá, y tengo que ir allá. Hay muchas personas que no les va a gustar, ¿verdad? Entonces traerá sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay gente que se siente cómoda y gente que se siente incómoda, controlada. Ahora bien, bueno, no sé si tienen alguna duda de esto que acabamos de ver. Pues escucho si tienen alguna consulta.
Profe, yo en lo personal sería releer para ya aprender un poquito más. Ok, perfecto. Ok, bueno. Cualquier cosa me interrumpen si tienen alguna duda. Ahora bien, para calcular esas variaciones hay fórmulas y estas son las fórmulas que vamos a ver. Hay una fórmula que sería para calcular la variación del precio de los materiales directos. ¿Cómo se calcularía? Tomamos el precio unitario real, le restamos el precio unitario estándar y lo multiplicamos por la cantidad real comprada. Eso nos daría la variación del precio de los materiales directos. ¿Cómo se calcularía la variación de la eficiencia de los materiales directos? Tomaríamos la variación de la eficiencia de materiales directos, o sea, el dato que nos acabamos de calcular, y vamos a multiplicar la cantidad real utilizada por la cantidad estándar permitida por el precio unitario estándar. Eso nos daría la variación de los materiales. Y si yo quiero calcular o cómo calcularía la cantidad estándar predeterminada, que sería el dato que necesito acá, voy a multiplicar la cantidad estándar por unidad por el precio de producción equivalente. Con eso obtengo el dato de acá y puedo tomar y sacar la fórmula. Vean que es la variación, o sea, la diferencia que va a haber en materiales de la eficiencia de materiales directos. Eficiencia quiere decir cuánto, si yo consumí menos materiales, entonces hubo menos desperdicio en esta producción que la anterior, o puedo comparar, ¿verdad? Porque ahora tenemos menos materiales y estamos produciendo la misma cantidad de unidades. Es ese tipo de cosas sería. La otra sería la variación del precio, o sea, la tarifa como tal de la mano de obra directa. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, para obtener la variación del precio de la mano de obra directa, yo voy a multiplicar la tarifa salarial real por hora de la mano de obra directa menos la tarifa salarial estándar por la mano de obra directa y lo multiplico por la cantidad real de las horas trabajadas de la mano de obra. Entonces yo voy a tener ahí el precio, o sea, la variación del precio, o sea, la tarifa como tal de ese mes, de esa producción, o si depende de lo que ella quiere comparar, ¿verdad? Si lo voy a querer comparar por un mes o por la producción, ¿verdad? Si quiero comparar 1000 unidades de canastas versus otras 1000 unidades de canastas de un año a otro, de un mes a otro, ¿verdad? Tomando en cuenta todos los aspectos que ya les mencioné arriba. La variación de la eficiencia de la mano de obra directa, vamos a tomar entonces, bueno, para tener el resultado de la variación, vamos a tomar las horas reales trabajadas por hora, perdón, las horas reales trabajadas de mano de obra menos las horas estándares permitidas de mano de obra por la tarifa salarial estándar por hora de mano de obra. Y este dato de que serían las horas estándares predeterminadas lo voy a obtener multiplicando la cantidad estándar de mano de obra por unidad por la producción equivalente que vamos a realizar. Y luego está el otro que sería la variación de los costos indirectos de fabricación, donde vamos a calcular el análisis de los costos indirectos de fabricación con base a una variación. Para obtener entonces el análisis de los costos, o sea, los CIF con base a una variación, lo vamos a obtener de la siguiente forma. A los costos indirectos de fabricación reales le voy a restar los costos indirectos de fabricación aplicados. Y eso, recuerden lo que vimos de aplicados, ¿verdad? Cuando hacemos el cálculo de costos indirectos aplicados. Ese es el que yo voy a tomar. Pero ¿cómo lo voy a sacar? Ok, aquí les pongo la fórmula. Van a ser las horas estándares permitidas de mano de obra por la tasa estándar de aplicación de los CIF. Recordemos el término de estándar, ¿verdad? Es una proyección, es una estimación, lo que nosotros o las personas que el ingeniero y la persona encargada de costos van a estimar. Luego está los análisis de los costos indirectos de fabricación con base en dos variaciones. Está la variación del presupuesto, que es controlable, se le llama controlable. Variación del presupuesto controlable va a ser igual al costo indirecto de fabricación real
menos el costo indirecto de fabricación presupuestado en horas estándares permitidas de mano de obra. ¿Y cómo obtengo este dato? ¿Cómo obtengo este dato que voy a necesitar aquí para multiplicarlo? Voy a tomar el costos indirectos de fabricación variables presupuestados más los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados. Y que sería el costo indirecto de fabricación variable presupuestado, yo lo voy a obtener de las horas estándares permitidas de mano de obra por la tasa de aplicación de costos indirectos variables. Ve que una me lleva a la otra. Yo voy a necesitar hacer este cálculo para poder hacer este otro. ¿Ya? Luego tengo la variación del volumen de producción, denominador o capacidad ociosa. Vamos a sacar esa fórmula tomando las horas de mano de obra directa del denominador menos las horas estándares permitidas de mano de obra por la tasa estándar de aplicación de los CIF fijos. Y la mano de obra, o sea, de acá, ¿cómo lo saco? Las horas de mano de obra directa del estándar. Yo voy a tomar los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados y lo divido entre la tasa estándar de aplicación de los CIF fijos. Con eso voy a obtener este dato de acá y voy a restárselo a las horas estándar. El otro, que sería el análisis de los costos de fabricación con base en las tres variaciones, estaría la variación del precio, que se llamaría gasto, sería los costos indirectos de fabricación reales menos los costos indirectos de fabricación presupuestados en horas reales trabajadas de la mano de obra directa. Y este dato de acá, los costos indirectos de fabricación presupuestados de horas reales trabajadas de mano de obra directa, ¿cómo lo obtengo? Tomando los CIF variables presupuestados más los CIF fijos presupuestados. ¿Y dónde me van a salir los CIF indirectos de fabricación presupuestados? Tomando las horas reales de mano de obra por la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación variables. Y luego está lo que es la variación de la eficiencia. ¿Cómo voy a obtener la variación de la eficiencia de los CIF? Voy a multiplicar las horas reales trabajadas de mano de obra menos las horas estándares permitidas de mano de obra directa por la tarifa estándar de aplicación de los CIF variables. ¿Cómo voy a calcular las horas estándares permitidas de mano de obra? Voy a tomar la cantidad estándar de mano de obra por unidad y lo voy a multiplicar por la producción equivalente. Y el otro, que es el último, que es el volumen de producción, que es igual, ¿verdad? Está la variación del volumen de producción, denominador o capacidad ociosa, sería horas de mano de obra del denominador menos las horas estándar permitidas de la mano de obra por la tasa estándar de aplicación de los CIF fijos. ¿Y dónde voy a obtener las horas de mano de obra del denominador? Voy a multiplicar el costo indirecto de fabricación fijo presupuestado entre la tasa estándar de aplicación de los CIF. Todos estos datos, ¿dónde los voy a extraer? De la misma producción. Si yo soy la persona encargada de costos ahí, la misma producción me va a dar la tasa estándar, las horas estándares. Yo voy a tener esos insumos para poder empezar a hacer las variaciones. No es algo que lo tenemos que inventar. La misma producción nos va a dar cada uno de los insumos que necesitamos para ir haciendo cada uno de los cálculos. Entonces, cuando ustedes estén trabajando, si van a trabajar en costos, están ahí a vivo a todo color, haciendo los cálculos, ustedes van a saber cuál es el precio unitario real y cuál fue el precio unitario real de los materiales directos. Entonces, ¿cuánto fue lo que ustedes presupuestaron que iba a costar X materiales directos y cuánto es lo que realmente les costó? Y la van a multiplicar por la cantidad real que compraron de esos materiales. Que ustedes, van a tener luego la cantidad real que se utilizó de materiales directos y cuánto ustedes presupuestaron que iban a utilizar y lo multiplican por el precio unitario estándar, por ese precio que ustedes aquí habían estimado en su momento. Entonces, cada uno de estos componentes, la información la van a obtener en su momento, cuando ustedes estén haciendo el análisis de costos y los cálculos de costos junto con un ingeniero industrial o si les tocará a ustedes solitos hacerlo, todos estos insumos de cada una de las fórmulas los van a obtener de ahí. Ok, no sé
si tienen alguna consulta, pero en la GTA, que voy a abrirla por acá, voy a descompartir un momentito para abrir la GTA que tienen ustedes ayer, que se las subí. Vamos a ver. Me perdí. Okay. La GTA. Ok, vamos a compartir otra vez. Ok, en la GTA yo les dejé aquí un video que les puede ayudar y ser muy útil, de una explicación muy buena del cálculo de variaciones. Eso les puede ayudar para que puedan reforzar este tema de variaciones. Ok, no sé si tienen alguna consultita, sino para ver lo que está en la GTA asignada. Profe, disculpe, ¿usted está compartiendo algo? Sí, no lo ven. No. No, se ve negro en la pantalla. Vamos a ver. Voy a compartirlo otra vez. Se supone que ahí debería estar viendo. Bueno, no sé si soy yo solamente, pero yo no veo nada. Profe, sí aparece. Sí se ve. Tal vez puede ser que hay que esperar un momentito que cargue por internet. Seguro soy yo, profe. No, profe, yo tampoco lo veo. Ok, bueno, lo que les estaba enseñando es que aquí en la parte de las instrucciones les dejé un link que puede serles de mucha utilidad para reforzar el tema del cálculo de variaciones. Eso es lo que les estaba mostrando en la parte de las actividades. Ahí lo pueden ver. Ok, bueno chicos, aquí está el mismo tema que estábamos viendo ahorita y está la parte de la actividad 2, que sería el complete. Aquí hay 13 preguntitas de marque con X tomadas de varios exámenes de conocimientos generales de años anteriores, donde van a tener que hacer la variación de los costos indirectos de fabricación, hacer el cálculo con alguna de las fórmulas que les dejé ahí en la información y marcar cuál es la que ustedes consideren. Si es subaplicación o sobreaplicación, recordemos que es el mismo término, ¿verdad? Que hemos visto en costo la otra vez, que si es sobre es porque está por encima de lo que habíamos calculado, si es sub es que más bien está por debajo de lo que habíamos estimado, estandarizado. Favorable o desfavorable, dependiendo de si la empresa, si para la empresa es un beneficio, se considera favorable, y si es lo contrario, un desfavorable. Entonces van a tener que analizar, ok, bueno, es la A favorable, por ejemplo, o no, es la B, la C que es desfavorable. Van a tener que analizar cada una de estas, son 13. En este espacio de acá van a tener que consignar el cálculo, ¿verdad? El cálculo de lo que ustedes hicieron. Por eso se los dejé en PDF y en Word,
para que los puedan manipular. Ahora bien, lo hacen en Word, ¿verdad? Que eso es lo ideal, o lo hacen en Excel y luego pegan el cálculo aquí, si lo quieren hacer en Excel, o si lo quieren hacer directamente en Word, hacen el cálculo y pueden subirme el Word o pueden luego convertir el archivo en PDF y subir el PDF. Cualquiera de las dos opciones está bien. Profe, una duda, es que yo no la he podido ver. ¿Esa cuándo se entregaría, profe? Sí, esta le puse fecha de entrega el próximo viernes, no esta semana, sino la otra semana, que es viernes 13, no, sí, viernes 13 de noviembre. Voy a ver si no puse la fecha.